Nunca imaginaste que tu hermana te traicionara así. 6 meses de silencio en mi boda oscura. La luna llena iluminaba el oscuro bosque cuando María, vestida de blanco, se detuvo con el corazón palpitante. Era la noche de su boda, pero algo no estaba bien. A su alrededor, árboles centenarios susurraban secretos, y una brisa fría acariciaba su piel, como un presagio. Había vivido por meses previsibles, tratando de organizar la boda perfecta, sin saber que el verdadero drama aguardaba entre las sombras. Un grito desgarrador rompió el silencio. Era su hermana, Elena, quien aparecía inesperadamente con un velo negro, su rostro cubierto de lágrimas y rabia. «No puedes casarte con él», exclamó, su voz temblando de emoción, como si hubiera estado escondida durante años. El pasillo, normalmente lleno de risas, estaba ahora rodeado por un halo de misterio. Cada invitado, con miradas atónitas, parecía un espectador de una obra de terror. La calma preboda se convirtió en caos. María sintió un nudo en el estómago. ¿Qué era lo que no sabía? ¿Por qué su hermana estaba tan llena de dolor? Era evidente que había una conexión más profunda, un secreto oscuro que amenazaba con desmoronar toda su felicidad. El ambiente se volvió denso, como si el aire mismo estuviera cargado de secretos. Mientras todos miraban, María sintió que el tiempo se detenía. Se acercó a su hermana, el miedo la atenazaba, pero había algo más, una necesidad desesperada de verdad. ¿Qué estás ocultando, Elena?, preguntó, su voz apenas un susurro entre el ruido de murmullos. Pero antes de que la hermana pudiera responder, una sombra cruzó el fondo del pasillo. Un hombre desconocido, su rostro en la penumbra, parecía observarlos, y con él, la sensación de peligro se hizo palpable. ¿Era un amigo o un enemigo? El miedo le erizó la piel a María. «Hey, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para comprobar el botón rojo de abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale un golpe al botón de me gusta. De verdad me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar. María sabía que la respuesta a todas sus dudas estaba a punto de salir. Pero antes de que pudiera obligar a su hermana a hablar, la tensión se rompió. El desconocido avanzó, su mirada fulminante brillando en la oscuridad. Mientras todo el mundo contenía el aliento, las palabras de Elena lentamente comenzaron a salir, entrecortadas, como un río que desborda. Él es el motivo de todo. La verdad que nunca quise que supieras. La noche estaba lejos de terminar, y las revelaciones prometían un giro oscuro que podían cambiarlo todo. ¿Qué misterio guardaba el hombre y cómo afectaría a María? La boda, que había prometido ser un nuevo comienzo, estaba a punto de desvelar secretos que jamás imaginó. La luz de la luna brillaba intensamente, creando sombras largas y siniestras entre los árboles. María, con el corazón en un puño, se volvió hacia Elena, sus ojos desesperados buscando respuestas. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué verdad? El murmullo de los invitados aumentaba, llenando el aire de una ansiedad palpable. El desconocido seguía avanzando, ahora más cerca. Su figura parecía desafiar el tiempo, emanando una atmósfera oscura que hacía que los latidos de María fueran aún más rápidos. El aire se volvió frío y pesado, cada aliento se transformaba en niebla. La mirada de Elena se oscureció, como si comprendiera lo que estaba en juego. «No deberías haberlo invitado», gritó, esta vez con un tono que resonaba entre los presentes. María sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. «¿Quién es él? ¿Por qué parece que todos aquí guardan un secreto?» La rabia y el desconcierto la envolvieron como un manto. Se volvió hacia el hombre misterioso, que estaba casi a un paso de ella, su rostro aún oculto en la sombra. «Soy alguien del pasado». Su voz era profunda y resonante, como un eco que retumbaba en el silencio. Un escalofrío recorrió la espalda de María. La angustia en los ojos de Elena le decía que, sin importar lo que viniera, el chico oscuro traía consigo historias olvidadas. ¿Pasado? ¿De qué hablas? María exigió, arrastrando cada palabra con desesperación. No estás respondiendo a mis preguntas. Tu vida está entrelazada con la mía.
Las palabras del desconocido fueron como jarros de agua helada sobre un fuego, extinguieron la indignación, dejando solo una inquietante curiosidad detrás. Tu hermana no te ha dicho la verdad sobre lo que ocurrió la noche que desapareciste. Ella ha estado protegiéndote. Elena, temblando, se acercó a su hermana. María, tú no entiendes, es más complicado de lo que crees. ¿Complicado? He estado esperando esto toda mi vida. Todo lo que sé son mentiras. ¿Qué ha pasado? María parecía a punto de hacer explotar toda la tensión acumulada, los murmullos de los invitados aumentaron, algunos comenzaron a retirarse, el temor se había apoderado del ambiente. María sintió que el suelo se movía bajo sus pies, atrapándola en una red de confusión. Se giró de nuevo hacia el desconocido, quien ahora enfrentaba a Elena. ¿Qué fue lo que pasó esa noche? La voz de María había alcanzado un tono casi suplicante. El desconocido dio un paso al frente, perdiendo la sombra de su rostro. Entonces, un rayo de luz iluminó su cara y María se congeló. ¿Era alguien que había conocido? O al menos, creía haber conocido. La realidad se desdibujó a su alrededor. Su mente se llenó de recuerdos difusos, risas, secretos compartidos, una traición sin nombre. Cada pieza del rompecabezas parecía encajar, pero no de la manera que esperaba. Eres tú, susurró, el miedo amordazando sus palabras. Soy el que puede revelar la verdad, pero a un precio. Sus ojos eran profundos y oscuros como el abismo. Se hizo un silencio abrumador. María sintió que el tiempo se detuvo, un hilo de miedo y expectativa marcando el compás de su corazón. ¿Qué precio?, preguntó, la respuesta ya pesando en su pecho, y en ese instante, la noche reveló que no todo lo que brilla es oro, y que a veces, el pasado es un monstruo que huye de la luz. Mientras las palabras se colaban en el aire como el olor a tierra mojada después de la tormenta, un estruendo retumbó a lo lejos, el bosque parecía estar en contra de ellos, amenazando con revelar más secretos que jamás debieron salir a la superficie. Las sombras en la oscuridad danzaban, y María supo que no había vuelta atrás. ¿El pasado de María estaba más entrelazado con el desconocido de lo que imaginaba? ¿Cuáles eran las consecuencias de la verdad que tanto había deseado conocer? El viento ululó entre los árboles, y María sintió un escalofrío que le subió por la espalda. La revelación del desconocido había perforado su alma, un eco oscuro que resonaba en cada rincón de su ser. ¿Qué quieres decir con, a un precio? Su voz temblaba, casi un susurro perdido entre el murmullo del pánico que comenzaba a estallar a su alrededor. Elena ahora estaba de pie, dividida entre la rabia y el miedo. María, escúchame. Él no es lo que parece. No puedes dejar que juegue contigo, no puedes confiar en él. ¿Confiar en él? María se volvió hacia su hermana, sus palabras cargadas de incredulidad. Eres tú quien me ha ocultado la verdad. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué me has mantenido en la ignorancia? El hombre oscuro, con su faz revelada por la luz de la luna, sonrió de una manera que hizo que el estómago de María se revolviera. Lo que necesitas saber no es solo sobre mí, es sobre lo que ocurrió entre ustedes dos. La noche que desapareciste fue solo el comienzo. Mientras hablaba, el aire se volvió denso, como si el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración. María pudo ver en los ojos de los invitados la mezcla de miedo y asombro, algunos murmuraban a sus espaldas, mientras que otros intentaban escapar de la escena. María, dijo Elena con voz quebrada. Por favor, piensa en lo que vamos a perder. Lo que él dice puede destruirnos a todas, a nuestra familia. Nuestra familia. Tú has sido la que ha roto esos lazos. La ira llenó a María, sus palabras escapando como un grito primal. ¿Qué tengo que perder? He vivido en una sombra de mentiras, y tú lo sabías. La figura del desconocido dio un paso más cerca, y María pudo sentir un poder extraño emanando de él. La vida que creías conocer es una ilusión. Tu hermana ha protegido un oscuro secreto que, cuando se descubra, pondrá todo en peligro. María, su corazón palpitante, se giró hacia Elena. Dímelo. Dime la verdad. Elena intentó hablar, pero las palabras fueron devoradas por un grito desgarrador que resonó en la penumbra. Un árbol se desplomó en la distancia, el sonido retumbando como un trueno, asegurando que todos los ojos se dirigieran hacia el lugar del estruendo. La atmósfera se cargó de un aire de inminente tragedia, y el silencio se tornó espeso. Escúchame. Elena finalmente gritó, su voz resonando en el aire helado. No puedo perderte. No puedo porque si hablas con él,
desatarás algo que no puedes controlar. Algo que nos ha estado acechando desde esa noche. ¿Qué cosa? El rostro de María se torció por el desconcierto. Su mente luchaba al borde de un abismo lleno de oscuridad y dudas. Es un poder que alimenta nuestros miedos. Lo que quiere es que enfrentemos nuestra verdad, pero también se nutre de nuestro dolor. Si lo llamas, no habrá vuelta atrás. El hombre sonrió de nuevo, y ese gesto heló la sangre de María. Él tiene razón, querida. Sin embargo, la verdad es el único camino hacia la libertad. ¿Estás lista para abrir la caja de Pandora? María sintió un escalofrío correr por su espina dorsal. Todo lo que había esperado conocer podría desmoronarse, y con ello, la delgada línea que aún mantenía su mundo unido. Con el bosque como testigo, un nuevo ecosistema de secretos comenzó a desarrollarse entre ellas. ¿Podría haber algo más terrible en el pasado de lo que su hermana la había mantenido a salvo? ¿Cómo puedo saber en quién confiar? Su voz era casi un lamento. El viento sopló de nuevo, trayendo consigo el eco de risas perdidas y susurros lejanos que parecían burlarse de su confusión. En ese momento, la luna se oscureció como si anticipara lo que vendría. Esa noche, las sombras danzarinas del bosque empezaron a murmurar, haciéndose eco de los secretos escondidos durante años. Y con la presión creciente de una respuesta que jamás había querido pedir, María comprendió que la verdad, por fin, estaba a solo un paso antes de que todo se desmoronara. La próxima revelación haría que todo lo que creía verdadero se desmoronara como naipes, llevándola hacia un abismo del cual quizás no podría volver. María sintió como la oscuridad del bosque se cerraba a su alrededor, aplastante y opresiva. La voz del desconocido resonaba como un eco incesante, y el peso de la verdad parecía convertirse en una carga física en sus hombros. La confusión la envolvía, y su mente daba vueltas, buscando respuestas que la eludían. María, gritó Elena, inclinándose hacia adelante, su rostro empañado por la angustia. No debes escuchar lo que dice. No sabemos nada sobre él. Él alimenta lo peor de nosotros. La figura del hombre se alzó, su sombra proyectándose como una sombra alargada sobre las hojas caídas. Pero la verdad necesita ser contada, Elena. A veces, el silencio es un veneno más letal que cualquier historia. Cada secreto, cada mentira, alimenta a las criaturas que acechan más allá de la verdad. María apretó los puños, sintiendo su corazón latir con rabia y miedo. ¿Qué has hecho, hermana? ¿Por qué me has escondido todo esto? ¿Y qué tiene que ver este hombre con nuestro pasado? Detente. Elena, visiblemente alterada, dio un paso hacia María, sus ojos inundados de lágrimas. Estás a punto de abrir una puerta que no puedes cerrar. Por favor, confía en mí. Hemos sobrevivido así por una razón. El abuelo de María siempre había hablado del poder de los secretos. Se decía que podían proteger o destruir, dependiendo de cómo se manejaban. Pero ahora, esa sabiduría parecía un susurro lejano en medio del caos. ¿Era verdad que su familia había estado envuelta en algo oscuro? ¿Por qué había desaparecido esa noche? En ese momento, el silencio se rompió con un crujido escalofriante, como un aullido lejano que emergía de entre los árboles. María dio un paso atrás, sus instintos gritando que algo estaba a punto de suceder. Un grupo de sombras se agolpaba cerca, moviéndose de manera inquietante. No están solos, la voz del desconocido brotó como un fuego encendido. Sus miedos tienen forma. Aquello de lo que huyen ha estado aguardando este momento para mostrarles lo que realmente son. María giró la cabeza hacia la dirección de las sombras, un frío profundo se instaló en su interior. Entonces, reconoció una figura entre las densas sombras, era una niña, su rostro conocido, pero distorsionado por una tristeza infinita. Era ella misma, de años atrás, la niña que había sido antes de que todo saliera mal. María, la figura pequeña la llamó con su voz quebrada, suave y desgarradora. ¿Por qué me has olvidado? El miedo inundó el corazón de María. No es posible, hay verdad en cada secreto, dijo el desconocido, su voz un susurro grave. También hay heridas. La niña que ves es solo un reflejo del dolor que la familia ha ignorado. Tu hermana ha tratado de protegerte, pero ha sido un pobre intento, porque el pasado no se relega al olvido. María movió la cabeza, intentando despejar la confusión. ¿Qué debo hacer? Su voz era un hilo tenso, como si el mismo aire temiera responder. Debes enfrentarlo, la figura sombría continuó.
Dile a esa niña lo que nunca pudiste. Acepta la verdad que has estado evitando y libera al resto. Ellas lo necesitan, así como tú. Las sombras de la niña se acercaron, iluminando el rostro de María con una luz fantasmagórica. Regresa a mí, murmuró la figura, y dame la oportunidad de sanar. No, no puedo, gritó María, presa del pánico, pero en el fondo sabía que el camino estaba trazado. Cada palabra no dicha, cada secreto guardado era un retorno a esa sombra. El espíritu del bosque, en silencio, parecía observar y esperar. Sin embargo, más allá de su miedo, una brizna de determinación comenzó a germinar en su interior. Si debo enfrentar esto, entonces que así sea. Con un último vistazo hacia su hermana, María dio un paso adelante, decidida a buscar su verdad. Pero la oscuridad se retorció ante su decisión, y un grito resonó en la penumbra, haciendo eco en el boscoso silencio. La prochaine revelación estaba más cerca de lo que ella pensaba, y no sabía si sería una liberación o el inicio de un terror inimaginable. ¿Estás lista para conocer lo que realmente significa ser parte de esta familia? El desconocido susurró, una sonrisa helada surgiendo en su rostro. La noche se agitó, y María, sintiéndose atrapada entre las sombras y la luz, comprendió que la verdad nunca es sencilla y a menudo deja cicatrices. María sintió que el aire se volvía más denso a medida que avanzaba. La figura de la niña seguía delante de ella, con ojos que parecían dos espejos llenos de un pasado demasiado doloroso. Esa expresión de tristeza la paralizaba y a la vez la impulsaba. ¿Por qué no volviste a buscarme? ¿Por qué me olvidaste? La voz de su infancia resonaba en su corazón como un grito desesperado. La conexión era innegable. No quise, murmuró María, sintiendo que las lágrimas corrían por sus mejillas. Cada palabra que no había dicho, cada sentimiento reprimido, la aplastaba bajo el peso de su culpa. Yo, el desconocido, observaba desde las sombras, como un espectador en un oscuro teatro, disfrutando del drama que se desarrollaba ante sus ojos. Ese es el comienzo, María. Aceptar que el dolor que sientes es real. Esa niña necesita que le escuches, que le des la voz que le arrebataste. María dio un paso al frente, decidido a enfrentar aquello que le había atormentado tanto tiempo. Sí, tengo que hablar contigo. Su voz temblaba, atrapada entre el miedo y la necesidad de redención. Pero, a medida que se acercaba, algo cambió en la expresión de la niña. Se tornó en una sombra de angustia, como si la verdad que iba a sacar a la luz la fuese a consumir. Elena, ya desesperada, gritó, María, no. No puedes hacer esto. Pero fue como si ella ya no escuchara, como si la conexión entre ellas se había debilitado. La voz de su hermana se desvaneció en la bruma del bosque, y lo único que podía oír era el latido acelerado de su propio corazón. Dime lo que no dije, pronunció la niña, su forma comenzando a desvanecerse, como si el tiempo se apresurara. Dime por qué me dejaste atrás. Las palabras atoradas en su garganta finalmente encontraron salida. Lo sentí. Te vi caer, te vi desaparecer, y no supe cómo salvarte. Me sentí débil. Me dejé llevar por el miedo de la realidad. No supe. Su voz se quebraba, un torrente de emociones brotando con cada confesión. El rostro de la niña se iluminó, y por un instante, hubo una conexión pura, una luz cálida que llenó el frío bosque. Pero, pronto, la oscuridad comenzó a cerrarse de nuevo, revirtiendo esas sensaciones de alivio. Los secretos te están atrapando, dijo el desconocido, su voz endureciéndose. Tu hermana lo sabe. Este es un círculo que necesitan romper, pero el miedo puede ser una prisión. Y aún así, hay más en juego. Lo que pasó esa noche no fue solo un accidente. María retrocedió, el terror floreciendo en su pecho. ¿Qué más pasó? ¿Qué escondieron? La focalización de todas aquellas emociones concentradas en su mente la hizo tambalear. Una risa escalofriante resonó en el aire. La verdad es más antigua de lo que piensa. Cada familia tiene sus sombras, y las suyas son oscuras y hambrientas. Cállate, gritó Elena, intentando contener a su hermana. No escuches más. Es un juego sucio, solo quiere manipularnos. El hombre dio un paso adelante, su sombra extendiéndose como tentáculos. Los secretos siempre encuentran su camino, Elena. A veces, son los muertos quienes gritan más fuerte. Las palabras lo traspasaron a María como dagas. ¿Qué secretos dormían en el pasado familiar? Su mirada se centró primero en la figura de su infancia y luego en su hermana. Las conexiones, las omisiones,
Los silencios, todo comenzaba a amalgamarse en un rompecabezas aterrador. Yo quiero saber la verdad. Los dos merecemos saber. Con la voz temblando, María se sintió más fuerte. Pero, bajo su determinación, un miedo profundo comenzaba a abrirse. Y si la verdad era más destructiva de lo que podía imaginar, el desconocido sonrió, y fue un gesto inquietante. Entonces dejemos que la noche nos revele lo oculto. Pero recuerda, cada revelación viene con un precio. ¿Estás dispuesta a pagarlo? María sintió el frío calcinarle los huesos. La noche se espesaba a su alrededor. La verdad parecía estar cada vez más cerca, aunque se preguntaba si realmente quería abordarla. El viento sopló, agitando las hojas y llevando consigo un eco que resonó como un lamento. La pregunta que la atormentaba ahora no solo era sobre su familia, era sobre sí misma, su destino y lo que estaba dispuesta a sacrificar para salir de la oscuridad. ¿La verdad o el silencio? El murmullo etéreo de la niña resonó otra vez, esperando una respuesta. Mientras avanzaba hacia la oscuridad, María sabía que el momento decisivo se acercaba. Debía elegir, se atrevería a encarar su pasado y todo lo que implicaba, o se dejaría llevar por las sombras silenciadas. ¿Estaba realmente lista para descubrir la verdad que cambiaría todo para siempre? La pregunta flotaba en el aire, como una promesa enredada en sombras y ecos. María sintió que el aire se volvía aún más pesado. La figura de la niña, ahora completamente desvanecida, había dejado atrás solo un eco de su lamento. Sin embargo, dentro de su corazón resonaba una urgencia que empujaba su cuerpo a seguir adelante. ¿Qué había verdaderamente pasado aquella noche? Elena se había acercado, su rostro empapado en angustia. María, por favor. No puedes creerle a ese hombre. Lo que sabemos, lo que hemos vivido, no puede ser más que leyendas familiares, sombras que nos atormentan. ¿Leyendas, Elena? María cuestionó, su voz un susurro que buscaba respuestas en la penumbra. La niña necesita ser escuchada. Quizá nosotros no estamos viendo la verdad que está delante de nuestros ojos. El desconocido sonrió, una mirada penetrante que brillaba en la oscuridad. ¿Ves? Ellas ya están comenzando a unirse, la conexión se fortalece, como si el tiempo estuviera retrocediendo. La verdad no se puede esconder, las palabras caían sobre ellos como un manto sombrío, cada sílaba un recordatorio de todo lo que había sido negado. La risa del hombre se desvaneció en el murmullo del bosque, que se hacía eco de una tragedia no contada. María se sintió como si estuviera en un abismo, sus recuerdos comenzando a aflorar. Imágenes de un día soleado, de risas infantiles y juegos en el jardín. La promesa de ser hermanas para siempre se sentía distante. Elena, ¿crees que nuestras vidas son solo un cuento de hadas? ¿Que el dolor que llevamos no es parte de esta historia? No. No quiero esta historia. Elena gritó, su voz quebrada, espejo de su descontrol. Preferiría mantenerme en la ignorancia. ¿No entiendes? Esto no es un juego. Si desenterramos lo que callamos, podemos perderlo todo. María sintió que un hilo cada vez más frágil se rompía entre ellas. Si no enfrentamos esto, perderemos más que la verdad. Perderemos la oportunidad de sanar. El desconocido se acercó más, su sombra proyectándose entre las dos hermanas, como si quisiera devorarlas. La noche es joven y los secretos tienen hambre. Solo hay una manera de liberarse y dejar que el pasado se convierta en luz. Pero eso requiere valor y sacrificio. María sintió un escalofrío recorriendo su espalda. ¿Sacrificio? ¿Qué significa eso? Su voz temblaba mientras sus ojos buscaban los de su hermana, buscando alguna pizca de esperanza, algún destello que indicara que todo iba a estar bien. Cada revelación tiene un costo, insistió el desconocido, su voz sonando como un eco distante. Ustedes deben decidir si están dispuestas a pagar el precio que la verdad demanda. Pero recuerden, hay sombras que se aferran a sus secretos. Ellos no se irán fácilmente. Déjanos en paz, dijo Elena, retrocediendo, guardiando un peligro que solo ella parecía percibir. Pero María no se movió. No podemos seguir huyendo, Elena. De repente, un grito desgarrador resonó en la distancia, como un lamento surgido del pasado. Ese eco reverberó en el silencio de la noche, como un recordatorio de que lo que una vez fue olvidado ahora estaba pidiendo a gritos ser escuchado. Eso fue la voz de Elena, se extinguió en un susurro entre la sorpresa y el miedo. Esto no puede ser. María sintió que todo giraba a su alrededor.
La verdad no solo amenazaba con surgir, sino que estaba al borde de convertirse en realidad. Una realidad que corría el peligro de romperlas a ambas. Elena, esto no es solo nuestra historia. Es algo más grande, más oscuro. Nuestros secretos nunca han estado solos a lo lejos, sombras comenzaban a moverse, susurrando fragmentos del pasado. Era como si todo lo escondido en aquel bosque antiguo empezara a cobrar vida. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó la angustia atragantando casi su voz. Solo hay una salida, respondió el desconocido con una serenidad inquietante. Deleítense en la verdad, o sus lágrimas se sacrificarán por el silencio eterno. La oscuridad se espesaba. Los murmullos venían de todas las direcciones, como si algo antiguo estuviese despertando. Y María, en medio del caos, entendió. Ellas no habían llegado hasta aquí solo para enfrentarla. ¿Verdad? Estaban en la senda que desvelaría el misterio más profundo de su familia. Justo antes de que la situación se tornara más peligrosa, se dio cuenta de que el silencio de muchas generaciones estaba a punto de romperse. El eco del grito aún resonaba. Con el corazón palpitante, decidió alzar la voz para desafiar la oscuridad. Entonces que empiece. ¿Quiénes son esos que exigen nuestra atención? Muéstrense. Sin embargo, la respuesta que recibió fue un silencio escalofriante, más profundo que el abismo que las rodeaba. En el aire quedó la promesa de una revelación tan peligrosa como vital. ¿Qué sombra del pasado vendría a encontrarlas? La noche no había terminado, y lo peor aún estaba por llegar. La oscuridad se tornó más densa, como un manto que se aferraba a sus cuerpos, envolviendo cada rincón de su ser en un frío helado. María sintió que sus piernas temblaban, un indicio de que esa verdad, esa historia oculta, las estaba acercando a un final despiadado. ¿Qué quieres de nosotras? La voz de Elena se quebró, cada palabra un esfuerzo por salir de su garganta. El desconocido permaneció como una sombra, imperturbable, pero había un brillo en sus ojos que anunciaba tormenta. Estás a un paso de desenterrar lo que has guardado, y no hay vuelta atrás. Cada pregunta trae consigo una respuesta, y cada respuesta puede destruirte. María apretó los puños, la angustia pulsando en su pecho. Estamos listas. No tenemos miedo. Aún así, las dudas la acechaban. ¿Realmente estaban listas para enfrentar lo que había permanecido oculto durante tanto tiempo? La niña del bosque y su lamento resonaban en su mente, un eco constante que no podía ignorar. La vida no es un cuento de hadas, exclamó Elena en un impulso de desesperación. Todo lo que hemos vivido ha sido una ilusión. Las sombras nunca se irán. Esa última frase hizo eco en el corazón de María, resonando como un tambor agónico que anunciaba la llegada de la verdad. Un chispazo de luz atravesó la noche oscura, iluminando brevemente un rostro espectral entre las sombras, y el lamento se intensificó, como si la niña reclamara su voz. María. Deja que la amargura se convierta en tristeza. Claridad en vez de confusión, gritó el desconocido, gesticulando hacia el bosque. Las almas perdidas buscan redención, tú solo debes escuchar. Por un momento, el miedo otorgó paso a una extraña sensación de conexión con ese lamento. ¿Sabes quién es? ¿Por qué llora? Sus palabras eran casi un susurro, un intento de calmar el caos interno. ¿Qué quieres que sepamos? Ella es quien cayó entre las sombras por traición. Fue uno de ustedes quien le falló, quien la abandonó, replicó el desconocido, su voz más sombría que nunca. Esa revelación cayó sobre ellas como un trueno en la calma de la noche. La traición. Las palabras resonaban, cincelando su significado en el aire pesado que las rodeaba. No, gritó Elena, pero el sonido se perdió en el creciente lamento de la niña. María sintió que su mundo se tambaleaba. ¿Qué significan tus palabras? Por favor, dímelo. Suplicó a la entidad en la penumbra. Pero ésta solo sonrió, y su sonrisa era una mueca cruel, dejando claro que la verdad era solo un juego cruel en manos del destino. Mientras las sombras danzaban a su alrededor, el viento llevó el eco de risas infantiles, fragmentos de momentos felices que parecían burlarse de su desgracia actual. Bajo esa risa resbaladiza, María sintió un impulso casi imperceptible, la necesidad de desvelar algo que había estado profundamente escondido. Un rincón del alma que jamás había considerado explorar. ¿Qué hicimos, Elena? ¿Qué hemos olvidado?, preguntó, la expectativa en su voz mezclándose con el miedo. El silencio de su hermana era un puñal, un testimonio de que la verdad podría ser más oscura, más desgarradora de lo que se atrevían a imaginar.
La niña del bosque, la traición, la conexión familiar, todo giraba en un torbellino que amenazaba con tragarlas. No quiero saber. No puedo saber. Elena retrocedió, pero ya era demasiado tarde. Algo profundo se movía entre ellas, un aliento pesado que envolvía sus corazones, una tensión que hacía que la piel se erizara en anticipación. De repente, un susurro filtró entre las sombras. Cuando la verdad y el dolor se entrelazan, a menudo una vida se pierde y otra se alza. Era la voz de la niña, clara y resonante, atravesando la noche como un rayo entre las nubes. María sintió que su corazón se detenía. ¿Qué más sabes? Dilo. Gritó, la rabia y la desesperación fusionándose en una sola súplica. La conexión familiar, la traición, el eco del grito, todo se volvía un nudo indisoluble. El desconocido se rió suavemente, y el aire murmuró un coro de voces antiguas y olvidadas. Una vez que escuchen la historia, ya no habrá regreso. ¿Están dispuestas a afrontar lo que descubran? Era el momento de decidir. Con un nudo en la garganta, se volvió hacia Elena, buscando en sus ojos el mismo fuego de determinación. No podemos volver atrás. Será doloroso, pero es lo que debemos hacer. La noche las observaba, y el destino aguardaba con una sonrisa enigmática. En ese instante, María entendió que habían cruzado el umbral, adentrándose en una oscuridad que prometía revelar secretos, muchos secretos que amenazaban con sacudir todas las verdades que conocían. Un nuevo grito desgarrador resonó entre los árboles, y esta vez, no era solo un eco. Era una advertencia. Lo peor aún estaba por llegar, pero la verdadera traición que las esperaba en el fondo de esa oscuridad podría bien ser la raíz de su tormento, y si todo lo que sabían sobre sí mismas era una maldición disfrazada de regalo. Ambas, temblando pero decididas, dieron un paso hacia adelante, sin saber que el sacrificio que habían prometido se haría presente muy pronto. Las sombras se arremolinaban alrededor de las dos hermanas mientras sus corazones latían con fuerza, resonando en una sinfonía de miedo, confusión y determinación. Un aire pesado las rodeaba, y por un momento, el lamento de la niña se apagó, solo para ser reemplazado por un silencio que cortaba como un cuchillo. ¿Estamos listas para esto? Elena miró a María con una mezcla de miedo y desafío que la desarmó. La fragilidad de su hermana era palpable. No tenemos elección, murmuró María, sintiendo que las palabras se anidaban en su garganta como un ave atrapada, deseando salir. Si hay algo que debemos enfrentar, es esto. De repente, el desconocido dio un paso al frente, su figura se delineó con una claridad escalofriante en la tenue luz. La traición no siempre se manifiesta como un hecho. A veces, es un susurro disfrazado de amor. Cada palabra suya era un golpe, y el eco reverberó en el aire cargado de expectativas. María sintió que un escalofrío le recorría la espalda al pensar en lo que podía significar. El destello de una linterna en la distancia atrajo su mirada hacia el bosque. Debemos ir hacia allí, dijo el desconocido, señalando con un gesto que parecía más una invitación que una orden. Ahí está la fuente del lamento. Ahí se encuentra la verdad que buscan. Elena vaciló, pero María, con una mezcla de rabia y valentía, tiró de ella hacia el camino sombrío que se adentraba en los árboles. Con cada paso, el suelo crujía, como si el bosque estuviera consciente de su presencia, cada crujido resonando con la posibilidad de revelaciones aterradoras. Las ramas entrelazadas parecían extender sus garras hacia ellas, recordándoles que lo que estaban a punto de descubrir podría ser más oscuro que la misma noche. ¿Y si lo que encontramos nos separa más de lo que ya estamos? Elena cuestionó, poniendo en duda su propia decisión. ¿Y si la verdad nos libera?, replicó María, intentando infundir en su voz una chispa de esperanza. La oscuridad del entorno era opresiva, y las dudas se cernían como un nubarrón. La niña del bosque volvió a resonar en sus pensamientos y, en ese momento, la conexión con el lamento se tornó más fuerte, casi palpable. Al llegar a un claro, el aire se volvió pesado. El lugar parecía estar cargado de una energía inquietante. Frente a ellas, un antiguo árbol con raíces retorcidas se erguía como el guardián del secreto que estaban por descubrir. En sus ramas, colgaban fotos desvanecidas de sonrisas perdidas y momentos felices, una boda, risas, abrazos entre familiares. Pero al ver esas imágenes como si fueran un retablo de recuerdos, el horror empezó a deslizarse por sus venas. ¿Todo esto qué significa?, preguntó María, su voz casi un susurro. El desconocido se rió amargamente. Eso dependerá de lo que elijan recordar. Se acercó al árbol y tomó una foto de un grupo familiar, señalando a una figura específica.
Lo que no saben es que quien está aquí se ha convertido en un eco de la traición, en una parte de la historia que anhelan olvidar. María sintió que su sangre se helaba. ¿Esa soy yo? El reconocimiento la invadió, y su mente comenzó a formular un rompecabezas. ¿Qué había pasado en aquel día que parecía un sueño de felicidad, pero que ahora se presentaba como un espejismo? Cada secreto tiene su cara y esta es la tuya, dijo el desconocido, dejando caer la foto al suelo, donde se desgastaba bajo el peso de lo que representaba. ¿Listas para escuchar la historia detrás de esa traición? El duelo en los ojos de Elena era palpable, y el miedo cundía entre ellas como el fuego que devora rápidamente. El aire se volvió aún más helado, y el lamento regresó, más intenso y desgarrador que antes. María, ¿no qué traición? ¿Qué has ocultado? Como un eco distante, la voz de la niña parecía intensificarse en su desesperación. Sin embargo, antes de que pudieran reponerse, un grito desgarrador llenó el claro, un grito que heló sus corazones y les hizo retroceder. La visión de aquella figura familiar, ahora alterada y distorsionada, se presentó. Entre las sombras, y las familiaridades se convirtieron en pesadillas. El tiempo se detuvo, y con él, quedó claro que ya no solo se trataba de enfrentar la verdad, sino de enfrentarse a quien habían dejado escapar. María, esa voz resonó, cargada de ese dolor y traición que nunca imaginó. Era su madre, o lo que quedaba de ella, enredada entre el sufrimiento. ¿Por qué me olvidaste? María sintió que el mundo se desvanecía bajo sus pies. La revelación de una traición familiar escondida durante años estaba a punto de estallar en sus rostros, custodiada por el dolor de quienes habían sido abandonados. El desconocido sonrió, y en ese instante, el oscuro secreto parecía más aterrador que nunca. La historia estaba lista para revelarse. ¿Podrían las hermanas sobrevivir a lo que estaba por desvelarse? ¿O el sacrificio familiar se convertiría en su condena? Mientras la figura de su madre se acercaba, el sudor frío empapaba su frente. Con un nudo en la garganta, María comprendió que el verdadero viaje apenas comenzaba, y que su final podría ser más desolador que lo que habían imaginado. El frío caló hasta los huesos cuando la figura materna se hizo más clara, su rostro distorsionado por la tristeza y la traición. María se sintió atrapada, como si la tierra la reclamara. La voz de su madre retumbaba en su mente, cada palabra un sordo eco que aturdía su razón. ¿Por qué me olvidaste? El desconocido dio un paso hacia atrás, observando a las hermanas con una mezcla de satisfacción y cruel expectativa. Elena apretó la mano de María, buscando en la calidez de su contacto una forma de resistir aquel horror. Mamá, comenzó a decir María, pero las palabras se le escapaban, como arena entre sus dedos. Escúchame, por favor. La figura de su madre extendió una mano temblorosa, pero el miedo en los ojos de María la hizo vacilar. Tú no sabes lo que realmente ocurrió. No sabes, su voz se quebró. No sabes cómo las decisiones que tomé cambiaron todo. El eco de su pasado se erigió como un muro entre ellas. La tristeza de su madre se intensificó, mientras el claro se llenaba de susurros dulces y tristes que parecían flotar entre las sombras. María, hubo una razón. Siempre pensé que podría protegerme de que, la rabia y la confusión empujaban a María a desafiar su miedo. ¿De lo que realmente somos? ¿De lo que sucedió en nuestra familia? ¿O de ti misma? El aire se volvió irrespirable, y Elena, consumida por el horror, dio un paso atrás. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras el ecosistema familiar que conocían se desmoronaba a su alrededor. Las ramas del viejo árbol parecían susurrar, recordándole la alegría de su infancia, pero esas memorias ahora estaban envueltas en una neblina de decepción. No quiero oír más mentiras, dijo María, y el grito de la niña del bosque se tornó un lamento en su corazón. Si hay algo oculto, debemos enfrentarlo. Juntas. Su madre se acercó, intentando cerrar la distancia como un antídoto para el dolor que la separaba. No todo es lo que parece, hija. Te extraje de mis recuerdos por tu propio bien. Te mantuve a salvo de los secretos, pero el tiempo ha llegado. Debes saber la verdad. El desconocido sonrió, disfrutando el despliegue de emociones. Cuando el dolor se vuelve un secreto, las raíces crecen profundas. ¿Estás lista para desenterrar lo que está escondido? La verdad puede ser un peso difícil de llevar. Desde lo más profundo de su ser, María sintió que el temor luchaba contra una oleada de determinación. Sí, estoy lista. Dímelo. Exigió, sin poder contener las lágrimas que ya resbalaban por sus mejillas. Sus palabras resonaban como un mantra,
la única forma de liberarse. En un giro de la mente, un viento helado sopló entre las ramas, y las fotografías enredadas empezaron a caer, como hojas marchitas en otoño. Un rostro familiar apareció, el de un hombre que nunca debió haber estado allí. Papá, susurró Elena, horrorizada. Él fue quien arrastró este secreto, continuó la madre con voz entrecortada. No solo a ti, sino a mí también. La traición comienza donde termina el amor. El eco de esa afirmación llenó el espacio, apretando el pecho de las hermanas como si un yugo de recuerdos las envolviera. La revelación se desplegaba ante ellas, como un rompecabezas de esperanza y desesperación. María miró a su madre, deseos de romper la cadena del silencio que habían mantenido. ¿Por qué no nos dijiste nada? Tú destruiste nuestra familia. Las lágrimas y los gritos empujaban al aire una nueva tormenta. En ese momento, un susurro frío atravesó el claro, secuestrando el aliento de María. El lamento de la niña resonó más fuerte que antes. Ya no hay marcha atrás. La verdad te perseguirá, dijo el desconocido, sus ojos brillando con una intensidad oscura. Estás a un paso de romper la maldición que les ha seguido toda la vida, pero ten cuidado. A veces, la verdad puede ser un monstruo. Mientras la noche cerraba su telón sobre ellas, el lamento se intensificó, y la sombra del pasado se cernía cada vez más cerca, lista para desmoronar todo lo que creían saber. La esperanza se sentía tan frágil como él. Cristal, y María sabía que el próximo paso podría ser el más arriesgado de todos. ¿Estamos listas para enfrentar al monstruo?, se preguntó, mientras la atmósfera se tornaba eléctrica con la llegada del revelador amanecer. El destino de su familia pendía de un hilo desgastado, y las hermanas se encontraron en la encrucijada de lo desconocido. ¿Podrían desmantelar las sombras del pasado, o los secretos finalmente las tragarían? Con un solo movimiento en el umbral de la verdad, todo estaba a punto de cambiar. La luna seguía siendo testigo silencioso del desmoronamiento de secretos familiares mientras el viento ululaba entre los árboles. María, con lágrimas aún brillando en sus ojos y un nudo de determinación en su pecho, enfrentó la figura de su madre. «Dime la verdad. Acabemos con esto», exclamó, su voz temblando entre el miedo y la rabia. Elena, aún abrazada a su hermana, sabía que nada volvería a ser igual. «María, tú no entiendes», empezó a decir, pero el eco del pasado la interrumpió. «Cada secreto guarda una sombra», replicó el desconocido, acercándose, como un profesor de la oscuridad. «Pero enfrentarlo es el único camino hacia la liberación». La figura materna retrocedió un paso, sus ojos cansados llenos de tormento. «Cuando decidí protegerte, arrastré la oscuridad que nos seguía. La traición no solo fue por decisiones malas, fue una protección a un costo muy alto. Fue el precio de mi amor». Su voz se rompía, cada sílaba arrastrando años de dolor. María sintió que todo su mundo se desmoronaba. ¿Qué amor puede justificarse en mentiras? Eso no es amor, es un prisionero. Su corazón latía con fuerza, mientras el eco de la niña resonaba en su mente, recordándole que aún había cosas por sanar. «Es momento de curar esas viejas heridas», dijo el desconocido, como si supiera exactamente lo que sentía. «El sacrificio puede ser su salvación. Lo que fue un secreto se transformará en una apertura para todos ustedes». María no podía más, su voz se ahogó en un grito, «Ya no más. El pasado nunca me volverá a atrapar». Fue un estallido de poder y coraje que pareció resonar en cada árbol del bosque. Entonces, la figura materna se unió, sus ojos llenos de tristeza pero también de aceptación. «Está bien, hija. Te diré lo que he guardado. La noche que desapareciste fue fruto de una traición, por parte de alguien a quien amabas. Era un secreto, pero la verdad es esta, tu padre, él estaba involucrado. Y su error nos persiguió a todas», comenzó. María sintió como el aire se volvía más espeso, cada palabra la llevaba hacia un abismo que nunca supo que existía. «Papá». Le costó pronunciar ese nombre, y su corazón se desgarró en 1000 pedazos al recordar la forma en que lo había idealizado. Él nunca fue quien pensamos que era. Tenía un lado oscuro, un pasado al que nunca te expuse. Su traición nos llevó a la ruina y la culpa se escurrió sobre los tres, tú, Elena y yo. La voz de su madre era un susurro lleno de amargura, el dolor de esas palabras era certero, perforando el velo que había cubierto su vida. «¿No por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué me mantuviste en la oscuridad sobre cómo era él?» El sufrimiento en su voz era real, porque sabía que su madre había intentado protegerla,
Pero el resultado había sido cualquier cosa menos útil. El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, la figura desconocida se acercó. El sacrificio para sanar ya ha comenzado. El pasado puede ser una espada afilada, pero también puede ser una fuente de fuerza renovadora. La memoria puede convertirse en tu aliada, siempre que estés dispuesta a llevar el peso. Elena, con las lágrimas resbalando por su rostro, chocó con la mirada de María. Hermana, juntas podemos enfrentar esto. No tienes que cargar con la culpa de papá. Es tiempo de que liberemos en vez de abrir viejas heridas. María sintió como el miedo que la había seguido desde aquella noche oscura comenzaba a desvanecerse. Adiós a la niña asustada que había sido durante tanto tiempo. Entonces abramos la puerta a la verdad. Podremos juntos enfrentar a las sombras que nos acechan. Todo a su alrededor parecía vibrar con una energía nueva, cada árbol, cada susurro del viento les decía que estaban haciendo lo correcto. María extendió su mano y la de Elena se encontró con la suya, apretando fuerte. No estamos solas, dijo, con un último aliento de valor, mirando a su madre a los ojos, María se inclinó hacia el pasado, dispuesta a abrazar la verdad. La verdad nunca matará. La traición no nos destruirá. Sanaremos. Y en ese instante, el viento llevó un grito lejano de la niña, un eco de esperanza, un eco de redención. La oscuridad que parecía tan profunda se empezó a evaporar en la luz de la verdad. Las sombras comenzaron a dispersarse y la luna brilló con una claridad inesperada. La familia, una vez rota, volvió a unirse en un círculo de promesas renovadas, sabiendo que el camino por delante no sería fácil, pero juntos enfrentarían cualquier desafío. Estaban listas para el viaje, para sanar, para dejar que la luz desnudara las sombras. Mientras el bosque se llenaba de un nuevo amanecer, María supo que ya no tenía miedo. La verdad no solo liberaba, sino que también sanaba, restaurando la confianza en el amor que habían creído perdido. Con la luna sonriendo sobre ellos, un nuevo capítulo de sus vidas comenzaba, lleno de posibilidades, de verdad y de amor que trascendía la oscuridad. Esta historia ha llegado a su fin, pero el viaje de sanación apenas comienza. Nunca olvides que la verdad es poder, y que siempre habrá esperanza, incluso en las noches más oscuras. Ahora, si te gustó esta historia, necesitas suscribirte ahorita mismo al canal. No te pierdas las próximas historias exclusivas que vendrán. Dale like ahora, tu apoyo alimenta el algoritmo. Y no te olvides de dejarme en los comentarios tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte este video instante con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta conclusión. Vamos, actúa ahora.